ya un primer día de la semana, ya este 21 de abril, donde estamos viendo, ayer nos introducimos acerca de la defensa de la verdad, pero hoy estaremos viendo que la iglesia será perseguida, pero lo más lindo es que será triunfante. ¿Triunfante de qué? De la verdad, porque la verdad ya entendemos y hemos comprendido que al final de las cosas es la que triunfa, la verdad. Amén. Hoy se puede hablar, se puede mentir, pero el día de ajuste de cuentas, allí veremos quién en realidad dijo la verdad, o hablaba la verdad, o predicaba la verdad. Así es de que para llevar a cabo este hermoso estudio, hoy, una vez más, como siempre lo digo, mi hermano, mi amigo, mi colega, el pastor Raúl Reyes, está aquí acompañándome, al cual le doy la bienvenida. Pastor, gracias pastor, gracias por ese lindo recibimiento. Gracias pastor, un placer y un gusto pastor poder compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos televidentes, porque sabe pastor que tenemos muchos hermanos que nos siguen a través del canal. Muchas a través del canal, incluso gente que no es de nuestra iglesia, incluso gente de otras denominaciones, de otras iglesias que nos siguen a través del canal, incluso en otros países nos ven, pastor. Por eso siempre tenemos que estar agradecidos y dar la honra y gloria a nuestro Dios, pastor. Amén. Es que gracias, pastor. Amén. ¿Qué le parece, pastor, si vamos a la oración? Vamos a rodillas. Para pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe. Oremos, les invitamos a ustedes también. Señor y amante Padre, gracias como siempre, Señor, te damos por la buena salud y el buen estado que tú nos permites estar, Padre, en este día. Rogándote, Padre, también por nuestros hermanos televidentes, aquellos, Padre, que no sabemos, pero que si alguno está en necesidad, seas propicio a ellos, Padre. Sí, Señor. Seas tu Señor que a través de tu Espíritu, tu Señor les dé las fuerzas, les dé el vigor y aún, Padre, la salud. Sí, Señor. Ayúdales, Padre, para que el día del enfrentamiento con aquellos que, Padre, ocultan tu verdadero nombre y tu verdadera ley, tu, Padre, les des de tu Espíritu para que hablen lo que, Señor, tu palabra nos habla a cada uno de nosotros. Oh Padre, quédate en estos minutos con nosotros y que tu palabra sea puesta, Señor, en los corazones y en aquellas personas, Señor, que quieren y desean de todo corazón conocer tu verdad. Sí, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? Perseguida, pero triunfante. Sabemos que aunque haya pruebas, aunque haya tiempos difíciles, aunque haya persecución, aunque intenten eliminar a aquellos que predican la palabra de Dios y aunque intenten apagar esa luz, jamás van a poder apagar esa luz y exterminar a aquellos que tienen la verdad. Siempre la verdad va a salir a relucir, pastor. Sí. El tema de hoy se llama perseguida, pero triunfante. Me pareció interesante, pastor, que dice que cuando el pueblo de Dios permanece fiel, Satanás se esfuerza porque esta palabra no siga predicando, se esfuerza para que el pueblo de Dios no siga predicando el evangelio. Cuando hoy en nuestras iglesias, pastor, tenemos tantos problemas fuera de la iglesia, que muchos nos critican, hablan mal de nosotros para no predicar el evangelio. Y hoy como nunca Satanás se ha levantado contra el pueblo de Dios, contra ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Interesante, pastor, mire lo que dice aquí, dice el profeta Juan. Escribió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por tiempos y medio tiempo, Apocalipsis 12:14. Pero interesante,
Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 23 al 25. Daniel capítulo 7, versículo 23, 24 y 25. Dijo así: la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Wow. Interesante, ¿no? O sea, la misma palabra nos va diciendo que va a ser diferente. Y creo yo que en verdad es diferente en toda la doctrina, en toda la enseñanza a las otras iglesias. Pero entendemos, ¿verdad?, que aún esta, como fue en el tiempo medieval, en aquellos tiempos se levantó con poder y buscó, hasta ahorita sigue buscando ese poder que tuvo al principio. La verdad es de que de esta bestia que nos menciona Daniel, esos reyes pues son poderes, son en realidad grandes hombres en la cual hacen la diferencia unos con otros en todo aquello que tienen los propósitos de poder gobernar, subyugar y aún hasta acabar con aquellos que no hagan lo que ellos dicen. Si quieres seguir leyendo, pastor, el versículo que sigue, sí, 25. Pastor, 25, era 24. Dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Bueno. Entonces el versículo 25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Interesante. ¿Cuándo sucedió eso, pastor? Bueno, la lección lo explica muy bien. En la lección en el 538 a 1798. Así es. Pasó todo esto y las cosas han cambiado, ¿no? Lo mismo que pasó en aquel tiempo va a volver a pasar. Va a volver a pasar, y yo creo que viendo los tiempos que estamos viviendo, pastor, pronto viene esto. No estamos lejos, pastor. No estamos lejos. No estamos lejos de que esta presión, el cristianismo, más que nada el cristianismo, empiecemos a sentirlo. Y no es quizás muchas veces esperando de este poder religioso que venga a oprimirnos. Aún nosotros entendemos que aquellos mismos hermanos de nuestras creencias, de nuestras iglesias, que no se afirmen, que no estén en realidad centrados en lo que es el amor de Dios, en lo que es la obediencia al Señor, van a ser nuestros más acérrimos enemigos. Pero esto queda en la conciencia, el saber que aún los que estaremos dispuestos a dar nuestra vida por defender la verdad, pues iremos a un descanso seguros de que un día se nos llamará por nuestro nombre para levantarnos de entre los muertos. Sí va a haber luchas, va a haber tragedias, va a haber persecuciones como las hubo ya de nuestros hermanos europeos, todos aquellos que buscaron refugio, llegando y subiendo a las montañas, en cuevas. Tenemos la historia de aquella gran familia que le llamaron los valdenses, y en la cual hay una historia tan triste de ellos, pero de una gran alegría, porque muchos de ellos el Señor los levantará aquel día en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creo yo, pastor, que es interesante cuando estudiamos las historias de los cristianos y ver que en verdad
Dios un día cumplirá con esa promesa que les hizo a cada uno de aquellos que vivieron en su tiempo. Y creo yo que hoy en día la historia que nos cuentan aún aquí, en estas hermosas lecciones, es para creer, confiar, porque más que nada la palabra de Dios, pues como lo decimos, palabra de Dios, son dichos de verdad, son dichos que no podemos nosotros figurarnos que en un momento nos ha de mentir, se ha de cumplir lo que está escrito. Por eso cuando hablamos de verdad, yo creo que esa verdad tiene nombre, no es nomás la palabra verdad. La verdad es Cristo, y es Cristo de quien aún Él mismo dijo a aquellos judíos que las Escrituras hablaban de Él, porque Él de una manera también contribuyó para escribir lo que Dios pensaba hacer a esta nación, a este planeta, y aún restaurar todo lo que se había perdido. Y Cristo lo venció, y Cristo estará con aquel pueblo redimido. Pastor. Pastor, interesante como la lección de hoy nos explica todo, que dice que Dios tiene un lugar preparado para su pueblo. Por muy difícil que sea el desafío, las pruebas, siempre el Señor tiene un lugar especial para el remanente fiel que cree en Dios, que guarda los mandamientos de Dios y que quiere servir a Dios. Dios siempre va a tener un lugar preparado para ese pueblo, así como lo tuvo en la antigüedad, como lo va a tener hoy día también. Para su pueblo es que no tenemos que preocuparnos. Es que Dios siempre tiene un refugio Para nosotros. Un refugio para aquel verdadero siervo. Y hoy nosotros podemos decir que ese refugio es Cristo. Amén. Porque aunque nos hieran, aunque nos lastimen, en realidad la herida, la lastimada, la sufrimos, no con el dolor, no. La sufrimos el saber que a nuestro Señor Jesucristo también lo hirieron, también lo golpearon, también lo trataron mal. Y creo que más que el sufrimiento, pensamos en lo que pasó nuestro Señor injustamente, porque Él no pecó. Nosotros somos pecadores y nosotros sí necesitamos de un Salvador. Él no lo ocupó, Él no lo necesitaba, pero sin embargo pasó las heridas que tú y yo tuvimos que haber pasado. Y esas heridas son las que muchas veces sentimos cuando nos hieren. Nos duele, pero que si algunas veces lloramos al saber que aquellas personas, almas que nos hieren, nos lastiman, las vemos como Esteban, como Jesús, las vieron, almas preciosas para el Señor, almas que en verdad deberían estar quizás en la misma lucha que nosotros nos sentimos. Por eso yo creo que esta lucha, donde entendemos que vamos a ser perseguidos, pero que al final del camino, en la persecución, nos encontraremos con la victoria. Y la victoria nos la dará Cristo, no por nosotros. Por eso miremos este escrito que nos da este libro, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 703, nos dice aquí: estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Fíjense, en los mismos. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera con las escenas que han de producirse en nuestro mundo.
O sea, en poca verdad, hermanos, todavía vemos que vienen consecuencias, vemos lo que pasó en el pasado, cómo murieron tantos grandes hombres, hijos de Dios, cristianos, unos quemados, torturados, otros en el potro, otros en la Virgen, la estatua esa que tenía clavos por dentro, las madres embarazadas, se les cortó su vientre, le sacaban a los niños y bueno, algo destrozado que destroza el corazón. Pero todavía ni idea tenemos de lo que a nosotros nos va a pasar, por dónde tendremos que pasar. Por eso hoy, lo poco, lo mucho que nos esté pasando, tenlo como algo ignorante y que en realidad ponerlo en las manos de Dios y que sea el Señor que se encargue de esos juicios, no tú ni yo. Dejemos que el cielo sea el que anote cada una de aquellas cosas que hoy estamos viviendo. Tú sigue la vida, tú sigue buscando a Dios, sigue concentrándote en ese amor puro que Dios tiene para ti y para aquellos que te rodean. Miremos esta otra cita que nos lleva a entender en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 474. Mira cómo nos cuenta ella. Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino en el de Dios viviente. Su tarea no era fácil. Las primeras labores de la iglesia cristiana se realizaron bajo su opresión y amarga aflicción. Sí, no fue sencillo levantar esa iglesia. No fue sencillo que ese mensaje a hoy en día nosotros lo tengamos. En verdad, hubo muchas luchas para mantenerse en pie y fortalecerse en el amor de aquel que había muerto por ellos. Los discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias y persecuciones en su trabajo, pero no consideraban sus propias vidas como caras. Antes se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo. Ahora entiendes. Estas historias contadas, estas palabras, creo yo que vienen del mismo Espíritu para consolar, para hablarnos de lo que en verdad en un día habremos de pasar. Viendo la historia de aquellos, podemos entender cuando nos toque a nosotros, o si hoy nos está tocando, poder entender lo que sufrieron nuestros hermanos. Ya no tanto Cristo, porque Cristo de una forma, Él sabía la obra que Él traía, pero asimismo nosotros también sabemos la obra que Dios nos ha encomendado y que tenemos que hacer. Y que no creamos que porque ya somos cristianos, nada nos va a pasar. El Señor está aquí, está allá para defendernos y que nadie nos toque. No, hermanos, eso no es verdad. Si algún pastor te dice que el diablo ya no te va a tocar, mentira, mentira. Todos, aún desde el cielo, cada uno ha tenido su prueba y cada uno habremos de dar testimonio de la prueba que Dios nos permite. Miremos esta otra cita donde nos dice este mismo libro, nos dice acá, en el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial y se declara que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Ahora vemos cómo también el enemigo tiene su gente en esta tierra. También trabaja y también se ha hecho religioso. También muchas veces se hace pasar por Cristo y se dice ser cristiano. Pero Él es el que de alguna forma ha llevado a la tortura
y al sufrimiento a este pequeño pueblo de Dios. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en la profecía de Daniel y Juan, según Daniel 7:25 y Apocalipsis 13 del 5 al 7. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras o morir en el potro, entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. Allí es donde, por eso los grandes conflictos, hermanos, quizás no se toman en paz. Las decisiones no se toman cuando hay paz, hay armonía, no. Las decisiones se toman cuando hay conflictos. Y ahí es donde decidimos a qué y a quién habremos de servir. Y cuando vengan tus dificultades, no renuncies a Dios, no renuncies. En verdad que es mejor mantenerte firmes, aunque en la muerte, pero es mejor seguir a aquel que te ha prometido vida eterna, aún después de la muerte. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Muchas bendiciones. Nos quedamos así. No, si quieren cambiamos algo.